Cuando le estudiamos nosotros la historia del profeta Elías, cuando nosotros comprendemos, entendemos lo que está pasando, nosotros nos damos cuenta que esa historia nos enseña a ser fieles, fieles a Dios, fieles a nuestro Creador, porque Dios es todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso es el que siempre provee, el que siempre tiene un porqué, siempre tiene planes. Entonces, cuando estudiamos nosotros la historia de Elías y lo que sucedió en sus alrededores, es importante que nosotros aprendamos lo que él aprendió, a estar firmes en la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, de la escasez, de la necesidad, a pesar de la adversidad, a pesar de los enemigos, de la oposición, estar firmes en la fe, no porque Dios nos está dando hasta que sobreabunde, sino porque sabemos, entendemos, reconocemos que el Dios que tenemos es Dios todopoderoso, que está trabajando en medio de esas circunstancias adversas. Eso es lo que cuando menos, mínimo, deberíamos aprender al estudiar la historia de Elías. Cuando nosotros estudiamos a Elías, brothers, necesitamos ir un poquito más atrás para entender también. Así que abran la palabra de Dios en Primera de Reyes. Y no me voy a mencionar tantito. Usted recordará la última vez que quedamos con que el reino de Dios se dividió con Roboam, el hijo de Salomón. Se divide. Roboam se queda de las 12 tribus, nomás se queda con 2. Y Jeroboam agarra 10 tribus. Y de ahí ya son como 2 reinos. El reino del norte, que es Jeroboam, y el reino del sur, que es Roboam. 2. Del reino del sur, que es conocido como el reino de Judá, brothers, a través de los años, a través de las décadas, vienen siendo reyes, hijos de reyes. Una sola familia permanece en el trono. Una sola familia está siempre en el trono. ¿Ok? A pesar del tiempo, la monarquía permanece en una sola familia. Entonces, cuando leemos en 1 Reyes del 14 al 16, vemos que Roboam tiene a su hijo como rey, que es Abiam, y después a su hijo como rey, que es Asa, y después Josafat, después de que Asa es asesinado. Oh, gracias, bro. Después de que Asa es asesinado. Y en el reino del norte, brothers, tenemos a Israel, o reino de Israel, y hay muchos cambios de monarquía. No es una misma familia la que siempre está en el trono, brothers. Cuando se dividió el reino con Roboam y Jeroboam, Jeroboam es el rey, después su hijo Nadab, pero Nadab es asesinado por Baasa, que es de otra familia. Ahora Baasa es rey, y luego el hijo de Baasa, que es Ela, es el próximo rey, pero luego Ela es asesinado por otra familia y entra al reino Simri. Y mientras está en el reino Simri, hay otro que se llama Omri, que le intenta quitar el reino, y al último Omri muere y Simri se queda como rey. Y luego viene Acab como rey, hijo de Omri. Acab, hijo de rey. Entonces, ¿qué está viendo usted? Está viendo diferentes familias en el reino del norte peleándose por el trono. Y aquí es donde llegamos. Ahora vamos a llegar con el profeta. ¿Qué profeta? Elías. Fíjese, en 1 Reyes capítulo 16, versículo 30, dice la palabra de Dios: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Antes de entrar a la fotografía, el profeta Elías entra a Acab, y la Biblia nos describe quién era Acab. Y nos dice: Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios,
pero lo hizo más que todos los que reinaron antes que él. Y usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué fue peor Acab que los otros reyes malos que hubieron antes que él? Acuérdese, hubo un montón de asesinatos para que Omri, el papá de Acab, llegara al trono. ¿Por qué? El versículo 31 nos dice de 1 Reyes 16, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Entonces dice, no nomás hizo los pecados que hizo Jeroboam, y con esto pues implica todos los demás reyes, no nomás hizo lo que estos otros hicieron, sino que hizo esto mal. Al último se entregó a todo el reino en idolatría, entregó a todo el pueblo en idolatría y permitió que Jezabel, que era una idólatra, una persona que intentaba desparramar su religión pagana, le permitió a ella que controlara todo el asunto, que quitara todas las cosas del Dios verdadero. Entonces, ahora vamos a la historia, donde comienza la historia con Elías. Versículo 34 dice, de aquí mismo de 1 Reyes 16, en su tiempo, Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Usted dirá, ¿por qué entra aquí? Porque hacía años atrás, siglos atrás, Josué cuando fue a conquistar a Canaán, tomó, usted recordará, Jericó. Y los muros se cayeron de esa ciudad amurallada. Y Josué puso maldición sobre Jericó, sobre aquella persona que se atreviera a reconstruirla. Dijo Josué, vamos a leerlo. Vaya la palabra de Dios en Josué capítulo 6, versículo 26. Dice la Biblia, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y dice la palabra de Dios aquí en 1 Reyes 16:34, que eso fue lo que sucedió. A precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas. A precio de la vida de Abiriam, su primogénito, echó el cimiento. Se cumplió la profecía, la maldición que había dado Josué allá por el año 1270 antes de Jesucristo, sobre el que se atreviera a reconstruir Jericó. ¿Y qué sucede? Lo que sucede, lo que se cree en los escritos judíos, es de que el rey acá viene a visitar a su amigo. ¿Cómo se llama el amigo? El que construyó Jericó. Tiene nombre medio feón. Hiel de Betel. Entonces viene a visitar a su amigo, a consolarlo, sus hijos murieron. Y ahí estaba Isaías. Y según los escritos, según el judaísmo, acá burlándose de... Y entonces esto es mucho filosofía, podríamos decir, pero tiene lógica. Acá burlándose de Elías, le dice, ¿a poco crees que se está cumpliendo la profecía de Josué con la muerte de los hijos de Hiel? Mírame a mí, yo tengo idolatría por todos lados y no me ha pasado nada. Y Moisés, que prohibió la idolatría, es más grande que Josué. Entonces,
puras mentiras de que se cumplen esas amenazas de tu Jehová Dios. Entonces, pues le responde, ¿quién? Elías, capítulo 17 de Primera de Reyes. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa fue la consecuencia de su altivez. No va a haber lluvia. Y a lo mejor el día de hoy usted dice, pues qué cosas, aquí no, México casi nunca llueve. Oye, brother, en esos tiempos usted recordará que la gente vivía de la lluvia, no habían sistemas de riegos como hoy hay en algunos lugares, ¿verdad? Y cuando no había lluvia, lo próximo que seguía era la hambruna. Mucha gente moría. Y cuando había hambre, la violencia seguía, el crimen subía, porque la gente empezaba a desesperarse y empezaba a robar y a asaltar. Y entonces es un caos total. No más por no lluvia, no comida, y el crimen sube, los asesinatos suben. Entonces todos sufren cuando hay hambre. Todos sufren. Ahora, nomás para recordarnos que esta gran persona que estamos a punto de ver, Elías, es igual que nosotros, nos habla Santiago de él. Y en Santiago capítulo 5, versículo 17, dice así: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sí dice eso en su Biblia también? Y esto es como para motivarnos a mejorar nuestra vida espiritual, ¿no? Aquí en Santiago con respecto a Elías. Si tu oración está llena de fe, está cargada de obediencia, entonces Dios te responde. Entonces Dios contesta la fe. La oración que se hace con fe. Dios nunca deja una oración vacía. Bueno, el caso es de que volviendo a 1 Reyes 17, brother, ora Elías que no llueva y deja de llover. Entonces Dios le dice a Elías en 1 Reyes 17, en el versículo 3, apártate de aquí, córrele, escóndete, huye, vete, escóndete en el arroyo. El versículo 4 le dice, beberás agua del arroyo y yo mandaré a los cuervos para que te alimenten, para que te den de comer. El versículo 6 dice, los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Dios provee? Sí provee. Sí provee. Pero pues adivine qué. Si los ríos se secan cuando no llueve, ¿qué les pasa al arroyo? Yo no estoy seguro, no soy así que diga usted un súper conocedor de la tierra, un geólogo o algo así. Pero yo creo que la diferencia entre un río y un arroyo es que el río siempre trae agua y el arroyo a veces trae agua. ¿Sí será o no? El arroyo a veces trae agua. Pues resulta que había sequía y el arroyo se seca. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios atrás de todo eso. Hay un plan mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos muchas veces. Entonces, versículo 7 dice, pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aún Elías está sintiendo las consecuencias de la sequía que él mismo había orado para que sucediera. Entonces Dios le dice, versículo 8, levántate, vete a la ciudad, vete a Sarepta de Sidón. He aquí, dice, en el versículo 9, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Y nomás, a veces yo siento que Dios es bien sarcástico. Y a veces siento que Dios es de los mejores bromistas que existen. Porque Dios envía a Elías con una mujer muy necesitada.
esta mujer necesitada le dé sostenimiento a Elías. ¿Por qué Dios no envió a Elías con algún rico, con algún poderoso, con algún hacendado, con alguien que tuviera graneros, guardado comida, que tuviera tanques? Lo mandó con una viuda. Y luego le dice Dios, yo le he dado órdenes a la viuda que te sostenga. Cuando decimos que Dios provee, el cristianismo fantasioso de hoy se imagina que llueve con cuervos siempre la comida, ¿no? O como con el maná siempre. Pero el 99.999999999999% y le sigue de las veces, Dios provee de una manera que para nosotros es muy natural. Muchas veces Dios provee de una manera que nosotros no consideramos milagro, pero Dios obra en el corazón de las personas. Dios actúa en las mentes de las personas, en las intenciones. Y muchas veces Dios usa hasta burros, ¿se había dado cuenta? Hay ocasiones que Dios usa burros, hay otras ocasiones que Dios usa peces para proveer. Y nosotros, en nuestra ceguera espiritual, pensamos que fue casualidad, que qué chiripa. Bueno, pues obedece Elías, brothers. Hace caso. Una de las cosas que distingue a los siervos de Dios es que son obedientes. Y dice que va a Sarepta y aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y le dice Elías a esta mujer viuda que estaba recogiendo leña, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. La mujer va, pero cuando va le dice, ey, ey, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A mi mamá le llamaba eso limosnero y con garrote. No nomás tráeme agua, tráeme también pan, pero todo está en el plan divino. Porque si sacamos a Dios de la imagen, de la foto, podríamos decir fácilmente qué gorrón Elías, qué cargado Elías, qué abusón Elías. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no está viendo a esta mujer? Podríamos decir eso, ¿no? Y podríamos inventar muchas cosas. Pero Dios está involucrado aquí. Dios le dio órdenes a Elías. ¿Y Dios le dio órdenes a quién? A la viuda. Versículo 13, brothers, todavía estamos donde mismo. Elías le dice, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ellos una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. ¿Por qué le dice eso? Porque la viuda le dijo, no tengo pan cocido, es más, tengo un poquito de harina y tengo un poquito de aceite en una vasija. Y estoy recogiendo estos dos leños, estos dos pedazos de madera, para entrar y preparar esa harina para mí y para mi hijo. Y para que después de comernos esto único que tengo, morir. Porque es todo lo que tengo. Y Elías no le dice, no, pues no te lo voy a quitar. Elías le dice, pues haz lo que dijiste, ve y prepáralo. Pero dame a mí primero. Dame a mí primero. Brothers, otra vez, Dios le habló a Elías de una manera que no le habla a cualquier persona. Y le dijo, yo hablé a la viuda que ella te va a sostener. Dios le había hablado con Elías, Dios estaba tratando con la viuda. Había fe de por medio. Elías sabía que Dios no iba a dejar sola a la viuda, que no la iba a dejar morir. Y resulta que lo hace la viuda obediente, prepara su pan. Y dice la palabra de Dios que no se acababa la harina. Y comió Elías, y comió ella, y comió el hijo, y pasaron los días, y la harina no se acababa. ¿Por qué? Porque Dios provee, Dios multiplica. Entonces, fíjese, ya vimos el milagro donde Dios detiene la lluvia. Y luego Dios alimenta a Elías con cuervos. Y ahora Dios alimenta a 3 personas multiplicando la harina.
Una cosa asombrosa, maravillosa, una cosa pues prácticamente increíble. Esto que le estoy diciendo no lo pueden aceptar cualquier persona porque se necesita fe para aceptar este tipo de historias. Esto que le estoy diciendo son milagros y los milagros no tienen una explicación. Y aquellas personas que no tienen fe exigen explicación, pero no entienden que si tuviera una explicación no serían milagros. Y si todo lo que hace Dios tuviera una explicación, entonces aquellas personas que no tienen fe dirían, pues no es Dios, mira, lo puedo explicar cómo lo hizo. Entonces en realidad aquellas personas que no quieren creer en Dios no van a creer, no importa lo que sea. Porque siempre van a estar hallando una razón para no creer. Bueno, entonces versículo 14, Jehová Dios de Israel ha dicho así, le dice Elías, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y ahí está la clave. No son mis emociones, es la palabra de Jehová. Constantemente yo escucho decir a gente, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Hoy, mi hermano, pero Dios me dijo esto, pero Dios me dijo aquello. Y curiosamente, en este viajecito yo escuché a una persona que ni estaba hablando conmigo, pero como soy bien chismoso, decir eso, decir, Dios me habló que cerrara mi negocio. Así dice la gente, así se expresa la gente el día de hoy. Y mire, la mayoría de las veces no sabemos si es verdad o no es verdad que Dios le habló. Porque mucha gente se guía que Dios le habla por cuando sus emociones le hablan, cuando sus sentimientos le hablan. Muchas veces la gente se guía incluso y dice que Dios le habló cuando le habla su avaricia o sus miedos o sus inseguridades. Así está el mundo hoy. Muchos falsos el día de hoy se acercan a alguna iglesia diciendo que son algo grande, profetas, pastores, misioneros, evangelistas, y le dicen, Dios me está diciendo, y dan palabras supuestamente de Dios hacia la gente, y mucha gente se lo cree, porque la gente está desesperada, quieren escuchar de Dios, quieren saber de Dios, quieren oír la palabra de Dios. Usted debe entender otra vez el contexto de Elías. En este tiempo la palabra de Dios no estaba terminada. Lo único que tenían ellos era el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Dios hablaba por profetas. Muy diferente al tiempo en que vivimos hoy. Porque la gente cuando agarra la palabra de Dios la quiere aplicar en este instante sin darle una aplicación de acuerdo al contexto en el que se escribió, sin ver las circunstancias que estaban pasando y en el periodo del tiempo, en la historia humana que estaba ocurriendo eso, y quieren aplicar todo lo que está sucediendo al día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que ser responsables con la interpretación bíblica y darnos cuenta que lo que sucedió aquí es un periodo de historia único.